Saludos hermanos, nuevamente estamos con el estudio de la predicación expositiva bajo la dependencia del Espíritu Santo. En la parte 1 vimos nosotros por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la predicación expositiva, y en realidad es para cualquier tipo de predicación. Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Qué cosas pueden impedir que recibamos la ayuda del Espíritu Santo? Por favor, para esto acompáñeme a un tiempo de oración breve. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios y nuestro único Dios, vivo y verdadero, a quien elevamos nuestras vidas en oración. Oramos, Dios, que el Espíritu de Dios que inspiró tu palabra sea siempre nuestro Maestro, iluminándonos nuestro entendimiento, haciéndonos comprender tu palabra escrita. Señor, gracias por la inspiración de tu palabra. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Entonces vamos a ver qué cosas pueden impedir que recibamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Okay? Hermanos míos, es muy importante que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo es una persona divina y que Él reparte sus dones y manifiesta su poder en nosotros conforme a su voluntad soberana. Por tanto, no podemos encajar al Espíritu Santo a ciertos mecanismos y reglas. En otras palabras, decir, si hacemos esto y eso, el Espíritu Santo hará aquello. No, hermanos. El Espíritu Santo es soberano y en ese sentido no es predecible. ¿Ya? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Uno dice esto, hermanos, porque cuando leemos la historia de la iglesia, observamos que en los grandes avivamientos espirituales vemos una obra extraordinaria del Espíritu de Dios. Ya no voy a entrar más a detalle, pero usted puede leer la historia de los avivamientos espirituales desde el primer siglo hasta el siglo pasado y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo de vez en cuando visitaba las iglesias de una manera extraordinaria. Así que esta realidad debería a cada uno de nosotros librarnos de las comparaciones, porque es claro que no es la voluntad del Espíritu que todos los predicadores sean tan eficaces como lo fue George Whitefield, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, etc. Ahora, habiendo dicho esto, eso no significa que el Espíritu Santo es caprichoso. Aunque el Espíritu Santo es soberano y hay un elemento de misterio en su obrar, la verdad es que sí podemos identificar algunos patrones que suelen estar presentes cuando su influencia inmediata se refrena o disminuye. ¿Ok? Entonces vamos a ver, en primer lugar, el Espíritu Santo se refrena cuando el predicador no considera su ayuda como indispensable. Repito, el Espíritu Santo se refrena cuando el predicador no considera su ayuda como indispensable. Una de las marcas distintivas del ministerio del apóstol Pablo era su constante petición a las iglesias locales para que oraran por él. Pablo era una persona muy bien preparada, intelectualmente hablando. Sin embargo, a pesar de su tremenda preparación, no confiaba en ella, no confiaba en su experiencia o conocimiento, sino en la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos nosotros en la vida del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, es muy fácil, ¿ya? Es muy fácil que el predicador o como predicadores tengamos confianza en la preparación del sermón. O de repente confiamos que ya tenemos tantos años de experiencia, más de 20, 10, 30 años predicando la palabra, y digamos dentro de nosotros, ya eso es fácil predicar. O de repente por las palabras de ánimo de aquellas personas que escuchan con regularidad predicarnos,
nos felicitan y esto puede ser algo que va en nuestra contra. Esta confianza carnal puede ser causa de que el Espíritu Santo refrene su ayuda mientras ustedes y yo predicamos. Las Escrituras nos advierte que es maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Hermanos míos, Dios quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que sabe cuán inútiles somos sin Él. Por eso cuando intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia habilidad, a veces Dios nos deja solos para que ustedes y yo experimentemos en la práctica que separados de Él nada podemos hacer, tal como dice Juan 15:5. Y además, como bien dice la Escritura en 1 de Pedro 5:5, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿qué otra cosa puede impedir que recibamos la ayuda del Espíritu Santo? Que recibamos su influencia al momento que estamos estudiando su palabra, preparando el sermón. Hay una segunda cosa. La influencia del Espíritu Santo en la predicación se refrena o disminuye cuando es contristado por el predicador. La palabra de Dios dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tengamos en cuenta, hermanos, tengamos presente que el Espíritu Santo es una persona divina y las personas reaccionan de una manera particular cuando son entristecidas. Eso usted y yo lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Una esposa entristecida, sabemos que es una esposa retraída. Cuando son entristecidas por nuestra dureza o desconsideración, o porque de repente estamos envueltos en tantas actividades y nos descuidamos de ellas, nuestras esposas se retraen. De igual modo, hermanos, si contristamos al Espíritu Santo, no tenemos razones para esperar que su influencia, su poder, se manifieste en nosotros, en nuestro ministerio. No, hermanos. ¿Ok? Pero uno se pregunta, ¿qué podría entristecer al Espíritu Santo? Ahora, según el contexto del pasaje de Efesios 4:30, son nuestras acciones pecaminosas que no están siendo mortificadas como debiera, como corresponde, lo que entristece al Espíritu Santo. Y cuando uno lee el pasaje de Efesios 4:25 al 32, nos damos cuenta de que son las mentiras, la ira, la amargura, ¿cierto? La maledicencia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que no son mortificadas. Ahora, hermanos, esto no significa que debemos ser perfectos como predicadores para poder predicar. Pero sí significa que tratemos de mantener nuestra conciencia limpias delante de Dios y delante de los hombres, y que no tomemos a la ligera nuestros pecados. Por eso Juan nos dice en 1 de Juan 1:8-9 que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si reconocemos y confesamos nuestros pecados, él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lamentablemente, con frecuencia olvidamos a veces esto. Olvidamos que el fruto del Espíritu Santo es más importante para la predicación eficaz que los dones espirituales. Es eso lo que vemos en Gálatas 5:22-23. Hermanos míos, después de todo, no serán pocos, sino muchos los que en el día final dirán lo siguiente, estas palabras: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé,
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22 al 23. Así que hermanos, este es un asunto muy pertinente en pleno siglo XXI, ya que últimamente se pone más atención a los resultados, se pone más atención a las habilidades, a las estrategias que una persona puede hacer, que al carácter de la persona que predica. Eso es triste, hermanos, pero eso es lo que a veces se hace, ¿verdad? Ahora, otra cosa que puede impedir la influencia del Espíritu Santo es lo siguiente. El Espíritu Santo es contristado por nuestra pereza en el desempeño de nuestra labor ministerial, o por el contrario, por una sobreconfianza en nuestra preparación. Permítame explicar esto, hermanos. Una de las maneras en que podemos entristecer al Espíritu Santo es dejándonos llevar por la flojera o pereza al momento de estudiar. Se entristece cuando subimos al púlpito sin estar debidamente preparados, sin haber hecho un estudio analítico y exegético del texto. Ahora, como predicadores, nuestra tarea fundamental es el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, pero dicho estudio requiere de nuestra parte un gran esfuerzo del pasaje que vamos a predicar. Es eso lo que ya estamos nosotros aprendiendo, ¿verdad? Hermanos míos, no podemos ponernos delante de la congregación sin haber realizado un trabajo necesario que tendríamos que haber nosotros obviamente realizado. Una exégesis descuidada, elaborar un mensaje de cualquier forma y presentar la verdad de una manera poco clara y desorganizada son aspectos que causan tristeza al Espíritu Santo. Jamás, hermanos, jamás hagamos responsable al Espíritu Santo de nuestra pereza, de nuestra negligencia. Eso no es correcto. Así que la pereza de trabajar es un obstáculo para la influencia del Espíritu Santo, pero no solamente ello. Por otro lado, tengamos cuidado de poner nuestra confianza sobremanera en nuestro trabajo que hayamos realizado diligentemente. Eso también es peligroso. Así como la pereza es un obstáculo para la predicación eficaz, también el arduo trabajo y serio puede llegar a serlo cuando como predicadores, al momento de predicar, confiamos más en lo que hemos estudiado que de la dependencia del Espíritu Santo. Eso es incorrecto. El doctor Martin Lloyd Jones solía decir lo siguiente: la verdadera gloria del ministerio está en que no sabes lo que puede pasar cuando subes al púlpito a predicar. Es eso lo que dijo este gran predicador del siglo XX. Hermanos, nuestra responsabilidad es prepararnos lo mejor que podamos durante la semana. Pero cuando hayamos terminado de hacer nuestro trabajo, vayamos al púlpito bajo la dependencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál otra cosa puede impedir la influencia del Espíritu Santo? Bueno, en cuarto lugar, el Espíritu Santo es profundamente contristado cuando buscamos nuestra propia gloria y no la gloria del Señor. Hermanos, esto es crucial, porque el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia con el propósito de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, hablando de la venida y del propósito del Espíritu Santo, Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si deseamos, hermanos, contar con la ayuda del Espíritu Santo en la predicación, asegurémonos entonces de que nuestra predicación concuerde con el propósito de la venida del Espíritu Santo. Notemos lo que dice Pablo en 1 de Corintios 2, de 2 al 4. Mira lo que dice Pablo.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Notan allí lo que dice Pablo? Pablo dice, fue después que él se había propuesto. Es eso lo que dice el texto. Él se había propuesto solo hablar de Cristo. Y cuando él se propuso hablar de Cristo, él recién pudo predicar con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabe dónde está la clave? La clave está en la palabra propuse. El verbo en griego significa juzgar e implica tomar una decisión seria después de haber considerado bien el asunto. Y por eso, hermanos, es importante que todo predicador lleno del Espíritu Santo hablará mucho de Cristo y de su muerte en la cruz. Así que cuando algún predicador, por más impresionante que sea, no enfatiza en su mensaje a la persona y a la obra de Cristo, hay que dudar cuán genuina sea su unción. Ahora, pero uno se pregunta, ¿cómo dependemos del Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo empezamos nosotros el sermón? A preparar. Comenzamos nuestra tarea con oración y luego terminamos con oración. Hermanos míos, cuando somos conscientes de la dimensión de la tarea que se nos ha encomendado y de lo completamente inútiles que somos para llevarla a cabo en nuestras propias fuerzas, entonces rogaremos a Dios sin cesar en oración que nos ayude por la persona y la obra del Espíritu Santo en nosotros y por medio de nosotros. Como dice el pastor John Piper, él dice lo siguiente: toda predicación genuina comienza con un sentido de desesperación. Nos despertamos el domingo por la mañana y podemos percibir el humo del infierno a un lado, dice Piper, y por otro lado, la fragante brisa del cielo. Vas al estudio y mira tus pobres manuscritos, tus notas que has escrito, que has preparado durante la semana, y este nos hace caer de rodillas delante de Dios clamando por su ayuda. ¿Y qué le dices o qué le decimos? Dios, esto es tan pobre. ¿Quién creo que soy yo? Qué osadía es pensar que en esta hora mis palabras serán olor de muerte para muerte y fragancia de vida para vida, tal como dice 2 Corintios 2:16. Y clamamos a Dios, le decimos, mi Dios, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién, Señor? Wow. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de la tremenda responsabilidad de predicar la palabra? ¿Cierto? Oh, hermanos, Dios nos ayude a siempre que nos dejemos nosotros influenciar por el Espíritu Santo. Oh Dios, que el Espíritu, hermanos, que el Espíritu de Dios sea influenciándonos a cada uno de nosotros. Que el Señor, hermano, les bendiga. Hasta el próximo video.